Vamos a conversar. Voy a apagar mi teléfono. En realidad lo voy a poner en silencio. Ya, ya. Entonces vamos a partir. Vamos a hablar sobre organización de células, el concepto de homeostasis y cómo las células obtienen su energía. Ahora, el tema fundamental, ya probablemente el doctor Herrera se lo comentó, la fisiología nos permite el estudio normal de un organismo vivo, de cualquier organismo vivo, ¿ya? Y de las partes que los componen, incluidos sus procesos químicos y físicos. Nosotros, obviamente, como nuestro interés son los seres humanos, vamos a hablar de fisiología fundamentalmente de los mamíferos. Todos los animales, sobre todo los mamíferos, también las aves y otros, tienen mecanismos similares para organizarse y funcionar. Pero nosotros nos vamos a referir principalmente a el funcionamiento normal del organismo vivo de los seres humanos. ¿Ya? Ahora, los organismos vivos tienen muchos niveles de organización. Si uno los toma desde la parte submicroscópica a la parte del organismo o incluso las organizaciones de los organismos vivos. Y aquí se muestra aproximadamente esto, ¿ya? Y los, los semicírculos en colores muestran el ámbito de acción de las diferentes ciencias que uno estudia con más detalle. Por ejemplo, cuando ustedes estudian química, estudian los átomos y las moléculas, cómo se organizan, cómo se unen, pero es solamente la estructura química. Cuando estudian biología molecular, estudian cómo estos fenómenos químicos, bioquímicos, se generan dentro de las células. Y el, después vamos a ver que las células se organizan en tejidos, los tejidos que realizan funciones similares se organizan en órganos. Por ejemplo, el hígado es un órgano, el riñón es un órgano, el corazón es un órgano, ¿sí? Y los órganos dentro del conjunto se ocupan para formar sistemas y aparatos. Por ejemplo, el aparato cardiovascular o el sistema cardiovascular comprende varios órganos, principalmente corazón y vasos sanguíneos. Y entonces el funcionamiento del sistema de corazón y vasos sanguíneos en su conjunto forman lo que uno llama el sistema cardiovascular. En el sistema respiratorio, nosotros tenemos la nariz es parte del sistema respiratorio, la tráquea es parte del sistema respiratorio, los pulmones son parte del sistema respiratorio, la caja torácica y los músculos de la caja torácica son parte del sistema respiratorio, ¿ya? Todos en su conjunto y todos esos que he nombrado son órganos, ¿ya? Son órganos y que forman en conjunto un sistema o aparato que cumple una función específica en el organismo. El organismo entonces es un conjunto organizado y armónico de sistemas y aparatos con muchos órganos entre medio para funcionar en forma independiente. Los sistemas y aparatos no funcionan en forma independiente. Sin embargo, en el organismo, los organismos sí funcionan en forma independiente. Ahora, estos organismos, nosotros hablamos de los humanos, pero pueden ser los perros, los vacunos, los gatos, los animales que quieran, forman poblaciones de una misma especie. Y estas poblaciones de una misma especie generan comportamientos orgánicos, tienen influencias recíprocas.
los organismos con las poblaciones de una misma especie. Ya avanzando más en el ámbito de la organización, tenemos ecosistemas de distintas especies. Los conjuntos de predadores y depredadores, por ejemplo, en el mar o en la selva o en la ciudad, nosotros formamos un ecosistema de distintas especies. Uno casi no los nota, pero estamos los humanos, hay animales domésticos, perros o gatos, animales que están en las calles, si están viviendo en el campo, hay otras especies, vacunos, ovejas, etcétera, que forman parte de una misma especie y este conjunto forma parte principalmente del ámbito de trabajo de los fenómenos ecológicos. Y ya más amplio todavía es el tema de la biosfera. Entonces, en los niveles de organización, aquí está con más detalle, nosotros, que es el color amarillo de la fisiología, partimos analizando las moléculas en cuanto estas moléculas forman parte del funcionamiento de las células. Y estas células forman parte del funcionamiento de los tejidos de los órganos de los sistemas, hasta el organismo. Nosotros en general nos vamos a mover entre estos ámbitos para el estudio de los fenómenos fisiológicos. Vamos a entrar con detalle a ver algunos vamos a ver con detalle algunos de los aspectos, pero nos vamos a dirigir fundamentalmente a lo largo de todos los cursos de fisiología y fisiopatología que ustedes van a ver cómo funcionan los tejidos y los órganos en conjunto. Los órganos funcionan como consecuencia del funcionamiento de los tejidos y los órganos van a constituir los sistemas o aparatos. Este va a ser el principal ámbito de acción de nuestros estudios. Y obviamente todos estos en conjunto participan en el organismo. Ustedes son un organismo, yo soy un organismo, etc. ¿Sí? Entonces, nuestro ámbito de acción de estudio lo vamos a restringir un poco más hacia este lado, hacia órganos y sistemas y aparatos. De repente vamos a entrar con tanto detalle para estudiar sistemas y aparatos y órganos que se nos va a olvidar algo del tema de las moléculas o incluso de las poblaciones de una especie. Eso no es raro para nosotros. Nuestro objetivo es ver cómo funcionan los organismos, un organismo en particular, que es el cuerpo humano, y cómo funcionan los sistemas o aparatos individualmente y en el conjunto del organismo. Ese es nuestro objetivo. ¿Sí? De esta parte nos vamos a preocupar relativamente poco. ¿Estamos? Entonces, vamos a hablar sobre el ámbito de acción de la fisiología, cómo funcionan los órganos, los sistemas normales. Entonces, el primer elemento básico que vimos ahí en la lámina son las células. Y entonces, la célula es, digamos, ahí hay una pequeña definición, es la unidad funcional más pequeña de nuestro organismo, capaz de desarrollar procesos funcionales, capaz de funcionar sola e independiente. Normalmente en nuestro organismo las células no funcionan solas. Hay como una célula junto con un conjunto de células va a estructurar un tejido y ese tejido va a estructurar el funcionamiento de un órgano. Por lo tanto, pero el elemento principal es en la célula. ¿Ya? Ahora, es un conjunto estructurado y funcional de moléculas separadas del entorno por una barrera que es muy activa, que es la membrana celular.
Aquí ustedes han estudiado o ya van a empezar a estudiar también eh, la estructura de la célula. Yo no voy a entrar en mucho detalle de la estructura de la célula. Lo que importa es conocer que las células con sus diferentes estructuras, el núcleo celular y las estructuras citoplasmáticas son las que al funcionar en conjunto desarrollan las actividades que son propias de esas células. Ustedes saben que el núcleo de las células es extraordinariamente importante porque tiene la información que va a comandar el funcionamiento de las actividades del del citoplasma, ¿ya? Y todo ello se relaciona con la membrana celular. La célula, esto tiene una historia que es medio fantasía, pero es así. El primer elemento vivo existente fue un conjunto de moléculas que se organizaron a través de una célula, de los elementos unicelulares. ¿Ya? Y entonces los primeros seres vivos fueron aquellos que desarrollando una membrana vivían en el medio ambiente que los rodeaba, un medio ambiente acuoso. La vida está claro que partió en un medio ambiente acuoso y se relacionaba con el medio ambiente que rodeaba la célula a través de la membrana celular, pero formaban compartimentos externos, diferentes. Posteriormente, en los millones de años de evolución, se fueron complejizando las estructuras dentro de la célula, pero básicamente la estructura básica permaneció: membrana celular, núcleo y citoplasma. Y en el citoplasma se fueron desarrollando las diferentes estructuras, el aparato de Golgi, mitocondrias, membrana, en fin. ¿Ya? No voy a entrar yo en el detalle de las células, por favor, vean bien eso, pero desde el punto de vista operativo para eh, la fisiología, a nosotros nos interesa saber que las células funcionan independientemente y cada una desarrolla una función. Posteriormente, cuando las células se fueron organizando y formando conjuntos de células, se formaron los elementos pluricelulares, los organismos pluricelulares que eh, fueron desarrollando con el tiempo evolutivo, fueron desarrollando funciones distintas de cooperación entre una célula y otra. Esta célula hacía tal cosa, esta otra hacía tal otra, y juntas desarrollaban una actividad mucho más compleja. Y pasando millones de años en la evolución, las células se organizaron en estos tejidos y los tejidos fueron organizándose en órganos y sistemas. Pero la unidad básica del funcionamiento de todas las estructuras sigue siendo la célula. Y eh, según unos investigadores de hace bastante tiempo, la célula que se formó originalmente en los mares precámbricos sigue siendo la unidad básica y el medio ambiente que rodea la célula sigue siendo muy parecido al que se supone era la composición química de estos mares, ¿ya? Que era agua y iones. Vamos a hablar sobre eso, sobre la composición de los líquidos corporales en la próxima sesión. ¿Ya? Vamos a seguir con esta. Ahora, para que las células puedan desarrollar todas sus funciones, la que corresponda, las células renales tienen funciones distintas de las células hepáticas. Para que puedan realizar todas las funciones necesitan energía. Y entonces
una de las cosas fundamentales que tiene que hacer cada célula es generar energía. Entonces, la primera prioridad que tiene el organismo a través de cada una de sus células es generar energía. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se genera la energía? ¿De dónde se genera la energía que necesita el organismo? En la célula. Tenemos que saber qué es lo que se necesita. Y si hay alguno de ustedes que es bombero, sabe que las llamas forman, la combustión que está generando las llamas forman parte de un mecanismo de producción de energía, y para producir energía se necesita tener combustible y se necesita tener un comburente. ¿Ya? Y esto genera la acción de combustible y comburente bajo condiciones apropiadas, habitualmente de temperatura, se genera energía. En el caso de los combustibles en el organismo, nosotros los dividimos, los combustibles son los nutrientes. Lípidos, hidratos de carbono y proteínas son los tres grupos de elementos químicos que principalmente las células utilizan como combustibles. Y el comburente es el oxígeno. Por lo tanto, para que cada una de las células del organismo desarrolle la primera capacidad que tiene que tener para mantenerse viva, para desarrollar la actividad funcional que sea, necesita oxígeno. La célula requiere entonces que los combustibles y el comburente, que es oxígeno, tiene que extraerlo de algún lado. Los elementos unicelulares tenían, es decir, uno dice tenían claro, pero la única chance que tienen de extraer los nutrientes o combustibles y el comburente es del medio ambiente que las rodea, entonces extraen esa célula ahí. Como las células siguen siendo, como les comenté antes, una estructura que es similar al, a las células, a los elementos unicelulares o a los que existen, cada una de ellas necesita extraer nutrientes y comburente del medio que la rodea. Vamos a ver que el medio que la rodea es el líquido extracelular y en particular el líquido intersticial. Entonces, la actividad de las células se va a producir cuando todo el organismo sea capaz de extraer producir energía para mantenerse viva. Entonces, para generar energía necesitamos asegurar que cada una de las células tiene oxígeno, que es el comburente, que cada una de las células dispone de nutrientes o combustibles y un lugar en la célula para que este proceso, que es un proceso químico, se desarrolle. Y además, no deja de ser importante, el proceso de generación de energía da como resultado elementos que tiene que desechar, son los resultados o desechos del proceso energético. Y tiene que tener entonces mecanismos para eliminar estos desechos. Los nutrientes, entonces cada uno de ellos, los nutrientes se logran en distintos lugares. Y aquí está. Los nutrientes uno los obtiene de la alimentación. Cuando ustedes comen pan o se comen un plátano o se comen un plato de lentejas, están alimentándose
y a través de mecanismos que vamos a ver en detalle cuando veamos el capítulo de función digestiva, estos alimentos quedan a disposición de las células. El oxígeno, que es el comburente que se requiere en las células, proviene fundamentalmente del funcionamiento del aparato respiratorio, de la respiración. El oxígeno nosotros lo extraemos del aire y nos encargamos a través del sistema respiratorio y del sistema circulatorio de que esté disponible para las células. Ojo, para cada una de las células del organismo, no importa dónde esté. Las células del lóbulo de la oreja, las células de la planta del pie, las células del hígado, todas ellas reciben alimentos y reciben oxígeno, ¿sí? Nutrientes y oxígeno. Ahora, dentro de la célula, el lugar donde se produce el fenómeno energético es en la mitocondria y los desechos son eliminados también a través de la membrana celular. A través de la membrana celular ingresan los nutrientes y el oxígeno y a través de la membrana celular se eliminan los desechos. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Alguna consulta? Todo bien, profe. ¿Sí? Todo bien, Ya. profesor. Entonces, seguimos. Ya les había adelantado que los nutrientes ingresan a través del sistema digestivo y este tema, sistema digestivo, va a ser objeto de varias clases. Cómo es, cómo es, ustedes lo estudian en anatomía, algunos tejidos los estudian con detalle cuando estudian histología, pero nosotros vamos a ver cómo funciona el sistema digestivo. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo me va a contar cuentos si yo como todos los días y por lo tanto tengo el funcionamiento del aparato digestivo? Pero tenemos que ver con detalle cuál es la forma en que el sistema digestivo funciona con el objetivo de entregar nutrientes, de mantener una disposición de nutrientes a todo el organismo. El oxígeno, que es el comburente de este fenómeno, ingresa al organismo a través del sistema respiratorio, también se los comenté. Y este sistema respiratorio consta de dos partes, que es el primero es la ventilación. Cuando nosotros decimos estamos respirando, en realidad estamos ventilando, incorporar aire al sistema, al organismo, fundamentalmente incorporar oxígeno. Y ambos, oxígeno y nutrientes, llegan a la célula a través de la sangre, del plasma y de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos fundamentalmente son los que llevan el oxígeno. El plasma lleva disueltos en él los nutrientes, fundamentalmente hidratos de carbono, lípidos y proteínas, que se necesitan para que la célula se mantenga viva. La sangre circula entonces por acción del sistema circulatorio. El corazón se encarga de impulsar la sangre y los grandes vasos de distribuirlo. El sistema circulatorio también va a ser objeto de muchísimas clases para que ustedes estudien el funcionamiento normal del sistema circulatorio, que tiene como objetivo proporcionar a cada una de las células, ya les dije, del lóbulo de la oreja, de la planta del pie o del hígado, cualquier célula, no importa dónde esté, que tenga un aporte suficiente de nutrientes y de oxígeno. Y los desechos también son manejados a través del sistema circulatorio. El sistema circulatorio aporta estas cosas y el mismo sistema circulatorio se encarga de transportar los desechos hacia los órganos donde estos se desechan y salen por la sangre al exterior.
Y aquí dice por el sistema renal, pero no es solo por el sistema renal. Hay desechos que se eliminan en el hígado, hay sistemas que se eliminan, desechos que se eliminan en el sistema renal y hay desechos que se eliminan en el sistema respiratorio. Veamos. Esta es una interrelación de los sistemas. Ustedes ven, aquí hay dibujado un organismo completo. Ese organismo completo está atravesado. Aquí tienen un punto de entrada al organismo y un punto de salida al organismo del aparato digestivo. ¿Sí? Esto sería la boca. Y aquí estaría el ano. Y entonces los alimentos ingresan por aquí, siguen por aquí, para papá. Y se relacionan a través de la sangre que irriga todos los órganos, el aparato urinario, el aparato respiratorio, el sistema musculoesquelético, el sistema nervioso, todo ello está intervenido está anotado o mezclado con el aparato circulatorio. Y el aparato circulatorio transporta cosas, digamos así, nutrientes, por ejemplo, entre el aparato digestivo y todas las células del organismo. Las células del organismo, cualquiera que sea su función, van a mantenerse activas por acción de estos nutrientes y del oxígeno que llega a través del aparato respiratorio. ¿Ya? Ahora, los desechos que se producen en cada una de las células de todos los sistemas son excretados a través de principalmente el sistema renal o el sistema urinario, pero también a través del hígado, que forma parte del sistema digestivo, etc. Ahora, las funciones básicas de las células, de los organismos vivos, cualquiera que este sea un elemento unicelular o una estructura unicelular que se mantiene viva, por ejemplo, una bacteria, ¿ya? que como elemento vivo tiene membrana celular, tiene aparato productor de energía y respira, ¿sí? En el sentido de intercambio de oxígeno con el medio ambiente, todos ellos tienen dos grandes funciones mientras estos elementos están vivos. Las células o una organización más compleja como es el organismo, como son cada uno de ustedes. La primera función es mantenerse vivo, ¿sí? Y para ello participan todos estos aparatos o todos estos sistemas. El sistema endocrino y el sistema nervioso son fundamentales para mantener relacionados todas las estructuras de todo el organismo. Y la segunda función básica es mantenerse vivo, reproducirse como especie. Si una célula o un organismo como ustedes se mantiene vivo, pero no se reproduce, digamos, pasa sin pena ni gloria por esta vida. ¿Sí? Perdón, no estoy exagerando, pero digamos, no mantiene la especie viva. El hecho de que nosotros veamos en la actualidad tantas especies vivas es porque han tenido éxito en la función reproductiva para mantenerse vivas como especie. Y ahí entramos en el segundo nivel, en el nivel superior de organización de los organismos. Un conjunto de organismos forman una población de una misma especie. Para que eso ocurra, tienen que reproducirse. ¿Sí? Y aquí esta también es parte de las funciones que cumplen las células. Entonces, todas estas funciones se controlan a través del sistema endocrino y nervioso, todas ellas, ¿ya? Y
van a formar parte, cuando se están organizando, ya lo habíamos visto, van a formar tejidos, células que desarrollan funciones relacionadas en el organismo. Forman tejidos específicos. Los tejidos forman unidades funcionales y estructurales, y los órganos en su conjunto organizados se agrupan en sistemas o aparatos, como lo habíamos comentado antes. Ahora, ¿cómo funciona la célula? ¿Estamos bien aquí? Sí, todo bien, muchas gracias. Todo bien. Sí, súper. Todo bien, profesor. Ya, yo no tengo que pasarme ahora. Ya, ustedes me van a perdonar, voy a dejarlo porque voy a buscar un vaso con agua y vuelvo. Ya, entonces vamos a ver ahora cómo funciona la célula. Esto es un súper resumen de lo que ustedes ya conocen. Y simplemente lo planteo porque tenemos que tener la visión general de lo que está ocurriendo. La producción de energía en la célula se produce fundamentalmente por glicólisis. Esta glicólisis utiliza los principales nutrientes de la célula para producir energía. Los nutrientes necesarios para producir energía son los hidratos de carbono y los lípidos. Nosotros voy a mostrarles yo simplemente el tema de los hidratos de carbono. Brevemente, porque en detalle los mecanismos de producción de energía, que son los ATP, que habitualmente ustedes han visto por ahí, los van a ver en biología molecular y bioquímica. ¿Sí? Dime. Entonces, la glucosa entra a la célula a través de la membrana celular. Vamos a ver en detalle más adelante cuáles son los mecanismos que permiten que entre la glucosa al interior de la célula. No entra así a tontas y a locas. Hay mecanismos específicos que disponen la glucosa a la célula y mecanismos que permiten la entrada de glucosa al interior de la célula. Ahora, la transformación de glucosa a un compuesto que tenga la mitad de los ácidos carbónicos, de las moléculas de carbono. Este tiene, ustedes saben, 6 carbonos, ¿sí? Este compuesto, el ácido pirúvico,
y el ácido láctico tienen 3 carbonos. Entonces, esta transformación de glucosa en ácido láctico y pirúvico, fundamentalmente ácido pirúvico, esta transformación ocurre en el citoplasma de las células y se conoce como glicólisis anaeróbica. Es glicólisis anaeróbica porque no requiere oxígeno para producirse. Y el resultado en términos de producción de energía, acuérdense que dijimos que la célula para mantenerse viva necesita producir energía, es 4 moléculas de adenosintrifosfato, que es una molécula químicamente energética. Ahora, ese ácido pirúvico ingresa a la mitocondria de las células. Y allí, en la mitocondria, en presencia de oxígeno, se va a desarrollar lo que uno llama el ciclo de Krebs y del transporte de electrones, cuyo objetivo da varias vueltas este ácido pirúvico mientras va cambiando de estructuras y van moviéndose electrones de un lado para otro. No voy a entrar en ese detalle yo aquí ahora, ¿ya? Y va en presencia de oxígeno, va a dar origen a ATP. Y la presencia de oxígeno para que ocurran estas transformaciones químicas es indispensable para que se produzcan las transformaciones a ATP. Entonces, el resultado final es que este compuesto que entró a este ciclo, este tenía 6 átomos de carbono, este tenía 3 átomos de carbono, la transformación por la presencia de oxígeno y los cambios químicos que ocurren aquí va a dar como resultado la formación de CO2 y agua. ¿Sí? La glucosa entonces se degrada finalmente en CO2 y agua. Esta transformación a través de este ciclo químico fundamentalmente va a dar origen a la formación de elementos que tienen alta capacidad energética como los ATP. Pero todos los procesos químicos, o que ocurren en el organismo, no son procesos 100% eficientes, sino que parte de la energía que se desencadena en el proceso químico se disipa en forma de calor. Entonces, por decirlo así, la célula, por el solo hecho de mantenerse viva y empezar a producir energía, está aumentando su temperatura, está produciendo calor. Entonces, el conjunto de células que están produciendo energía en el organismo produce una cantidad de calor muy grande. Vamos a hablar después, en algún momento en las clases, durante este semestre o el próximo, vamos a hablar de cómo hace el organismo para regular la temperatura del organismo, la temperatura a la cual se producen todos estos fenómenos. Por el momento, ustedes ya saben que ustedes tienen una cierta temperatura y esa temperatura es bastante estable, está alrededor de 36,5 grados Celsius y vamos a ver más adelante cómo se regula esa temperatura y cómo se está produciendo temperatura y cómo se está eliminando calor desde el organismo. ¿Sí? Entonces, en la célula, el mecanismo de producción de energía está dado por la actividad de glicólisis anaeróbica y en la mitocondria, que es, digamos, la maquinaria que tiene la célula especializada en producir energía,
a través de la glicólisis aeróbica va a dar ATP, que es transportado hacia cualquier lugar donde se necesite energía o elemento energético, y calor. El calor, uno podría decir, mire, es como un subproducto del proceso químico que se está produciendo. Este fenómeno es exclusivamente químico, una reacción química. Este es una reacción energética aeróbica, con presencia, que requiere la presencia de oxígeno. Ojo, si la célula no tiene suficiente oxígeno, no va a desarrollar apropiadamente este proceso y por lo tanto no va a producir energía y no va a producir calor. Ustedes probablemente han oído que el principal problema que tienen las personas que están con coronavirus es la disponibilidad de oxígeno a los tejidos, y para eso necesitan las personas que están más comprometidas en la función pulmonar, que es la que aporta el oxígeno, requieren de máquinas de ventilación, ¿sí? Las máquinas de ventilación lo que hacen es forzar la incorporación de oxígeno al organismo para permitir que el oxígeno llegue apropiadamente a las células, ¿ya? Y cuando una persona se muere en estas condiciones, el mecanismo más importante de trastorno es la incapacidad para producir glicólisis anaeróbica en todas las células. Glicólisis aeróbica en todas las células, porque no tiene capacidad suficiente para incorporar oxígeno. Hay un montón de otros detalles, pero básicamente ese es el problema, ¿ya? Ahora, esta es la pregunta fundamental, pues, ¿para qué tanto problema o tanta esfuerzo que realizan las células para producir energía? Ahora, en términos generales, sin entrar en muchos detalles, de nuevo, porque esta es una clase muy general, se necesita para satisfacer nuestras necesidades. ¿Y cuáles son nuestras necesidades principales? Primero, mantener la integridad del organismo. La integridad del organismo es una cuestión compleja de mantener estructuralmente. Por ejemplo, se necesita síntesis de proteínas. Y para sintetizar proteínas necesitamos aminoácidos que se proporcionan con la alimentación, y necesitamos células capaces de sintetizar proteínas, y necesitamos energía para que esa síntesis se produzca. Entonces, toda la integridad de las células, cualquier función, cualquier función requiere de energía. Ahora, ¿para qué más necesitamos la energía? Para mantener la homeostasis. Vamos a hablar de este concepto de homeostasis enseguida, ¿ya? Cómo entendemos el tema de homeostasis. Y necesitamos eso para defendernos. El vivir en el medio ambiente en el que estamos, el medio ambiente que ustedes conocen, cualquiera que este sea, tiene fenómenos que son relativamente agresivos y que complotan contra un funcionamiento normal del organismo. Por ejemplo, el frío. Si nosotros nos exponemos al frío, el frío se transforma en un elemento. Vamos a entrar en detalle después cuando veamos cómo se regula la temperatura, pero es un elemento agresivo, y frente a esto tenemos que defendernos. También es un elemento agresivo si alguien nos asalta y nosotros tenemos que defendernos, tenemos que utilizar energía para correr.
o para agredir, cualquiera que sea la forma en que tenemos para defendernos. Para comunicarnos. El hecho que yo esté hablando ahora significa que estoy consumiendo energía. Estoy consumiendo energía para mover el aire de una cierta forma, estoy consumiendo energía para mover los músculos que estoy utilizando para emitir el sonido, etcétera, para comunicar. Y además se requiere energía para reproducirnos, para la reproducción en los organismos superiores, pero cualquiera que sea el mecanismo de reproducción que se tenga, requiere consumo de energía. En el caso nuestro de los seres vivos, de los mamíferos, nosotros nos reproducimos por crías vivas y por lo tanto la formación de un huevo, el crecimiento de un huevo y todo lo que conlleva eso requiere de gran cantidad de energía. Estamos formando un nuevo tejido cuando una mujer da a luz un niño, ha formado una estructura independiente que tiene 3,5 kilos de proteínas, hidratos de carbono, estructuras óseas y todas las estructuras orgánicas claramente diferenciadas, etcétera. Todo eso forma parte del proceso reproductivo, por lo tanto se requiere gran cantidad de energía para ello. ¿Ya? Ahora, la célula, cada una de las células necesita energía, sea que la produzca ella o sea que le llega energía a través de la formación de ATP que generan otras células, la necesita para desarrollar procesos eléctricos. La transmisión de las señales nerviosas en el organismo es un fenómeno esencialmente eléctrico y ese proceso eléctrico requiere de energía. Si nosotros queremos caminar, si yo quiero hablar, si vamos a correr o hacer trabajo mecánico estático, cualquiera de ellos requiere contracción muscular. La contracción muscular requiere energía que se realiza en el miocito y el miocito no necesariamente produce toda la energía que la célula necesita para realizar el trabajo mecánico. Lo mismo es para realizar los procesos de síntesis de sustancias en el organismo. Síntesis de proteínas. Cuando una persona está creciendo, está sintetizando gran cantidad de proteínas. Y síntesis de otras sustancias, por ejemplo, albúmina en el hepatocito. Necesitamos energía también para eliminar las sustancias que tenemos que degradar, sea a través del hígado, sea a través del sistema respiratorio. Y necesitamos energía para realizar el transporte activo a través de membranas. Cuando uno habla de transporte activo, por favor, lo primero que tiene que venirse a la cabeza es que el transporte activo necesita energía. Sin energía no hay capacidad de realizar transporte activo a través de una membrana celular. Por lo tanto, el transporte activo a través de membranas también requiere energía. Y este fenómeno, por ejemplo, se ve en los fenómenos en la nefrona de absorción y secreción a través de las células tubulares renales, como un ejemplo solamente. ¿Ya? Ahora, todos los procesos de utilización de energía no son 100% eficientes. Es decir, si ustedes toman una cantidad de ATP para colocarla en el músculo, para que el músculo se contraiga y desarrolle un trabajo mecánico, no todas las moléculas de ATP van a ser utilizadas en la formación, en el trabajo mecánico. Parte de esas moléculas se van a transformar en calor, van a producir aumento de la temperatura, se disipan en forma de calor. Y por lo tanto, todos esos procesos que producen calor
de alguna manera van a modificar la temperatura corporal. Si alguno de ustedes, o ojalá todos, realizan actividad física, por ejemplo, ahora, el solo hecho de realizar esa actividad física les aumenta la temperatura corporal y ustedes se dan cuenta de eso. Dicen, tengo calor, ¿sí? Y desarrollan distintos mecanismos que vamos a ver más adelante respecto de cómo regular la temperatura corporal. Pero ustedes se dan cuenta que hay un aumento en la producción de calor. Y ese aumento en la producción de calor es porque están desarrollando un trabajo mecánico principalmente, y ese trabajo mecánico disipa calor en el organismo. ¿Sí? Antes de entrar en esto, veamos si hay alguna consulta, porque vamos a cambiar de tema. Parece que no hay, profe. ¿No? ¿Estamos bien hasta ahora? Ustedes Sí, ven, todo este es una visión bien general de los procesos que ustedes han estudiado desde mucho antes. Pero dentro de las funciones, del estudio de las funciones, que vamos a entrar en el estudio de las funciones orgánicas más adelante con detalle, uno de los conceptos que uno no puede olvidar es el de homeostasis. Principalmente este concepto fue elaborado a comienzos del siglo pasado por Walter Cannon, hace más de 90 años se elaboró este. Y homeostasis significa condición similar o estable. ¿Ya? Ahí están las palabras en griego, para que el que sabe griego las traduzca. Pero viene de homeo, igual o similar, y stasis, condición o estado. Entonces, estado con minúsculas, no estado con mayúsculas. Entonces, la homeostasis básicamente, de acuerdo a la propuesta de Walter Cannon, es la mantención de la estabilidad de lo que él llamó el medio interno frente a la variabilidad del medio externo. ¿Qué quiso decir con eso? Hay que definir cuál es el medio interno. Y entonces vamos a verlo desde dos perspectivas. Si yo considero a un órgano completo, un organismo completo, el medio interno es todo lo que está desde la piel hacia adentro. ¿Sí? Eso es todo, ese es el medio interno. Y el medio externo es todo lo que está desde la piel hacia afuera, obvio. Entonces, el medio interno es el que tiene que tener estabilidad frente a la variabilidad del medio externo. Por ejemplo, el medio externo puede cambiar la temperatura del medio externo. Ustedes lo experimentan todos los días. Ese medio externo que cambia, nosotros mantenemos la estabilidad de la temperatura corporal a través de distintos mecanismos. ¿Ya? ¿Entienden la idea? A través de distintos mecanismos nosotros mantenemos la estabilidad del medio interno. Pero utilizando el mismo concepto, Claude Bernard, otro fisiólogo insigne, habló de la estabilidad del medio interno, entendiendo que el medio interno para las células era el medio de las células para que desarrollaran su actividad óptima. Y el medio interno que rodea a las células es
el líquido que rodea a las células en todo el organismo, a cada una de las células en el organismo. Pero si ustedes quieren, mire el medio interno y el medio externo, considérenlo de cualquier forma. Pero ¿cuál es la principal situación? En que el medio externo al organismo tiene, a través de la piel del organismo fundamentalmente, células que lo protegen y células que facilitan el intercambio. Células que lo protegen, la piel, por ejemplo, esta protege a las células que están dentro de mi mano de los cambios que ocurren en el medio externo, por ejemplo. Y células de intercambio, por ejemplo, aquellas células del aparato digestivo o aquellas células del aparato respiratorio que permiten que materiales, nutrientes, por ejemplo, entren al interior del organismo y que salgan desechos de este el interior del organismo. Ahora, en el interior del organismo, estas sustancias están aquí, forman parte de lo que es el medio externo o extracelular en el organismo. Entonces nosotros cuando estamos hablando dentro del organismo, hablamos de el líquido extracelular para diferenciarlo del líquido intracelular de la mayoría de las células que tiene que tener estabilidad frente a las variaciones del líquido externo. Por ejemplo, un tema que vamos a ver en la próxima sesión. El medio externo de cada una de las células requiere mantener, el medio interno requiere mantener una concentración estable de iones. Supongamos sodio alrededor de 142 miliequivalentes por litro. Pero el medio externo puede tener una variación de la concentración de iones, sobre todo si ustedes cambian periódicamente la cantidad de sal, sodio y cloruro, que ustedes ingieren. Entonces entra sal desde acá, cada vez que comen, si comen comidas saladas, cambia la concentración de sal del líquido extracelular, pero el medio interno de las células se mantiene bastante estable. Entonces, hay procesos fisiológicos complejos entre este componente que es el líquido intracelular y el líquido extracelular que permiten que se mantenga la estabilidad, no un valor fijo, sino que un valor estable del líquido intracelular. ¿Entienden la diferencia? Si yo digo un valor fijo, yo puedo determinarlo, mire, 142 mil equivalentes por litro. Pero en realidad lo que la célula hace es mantiene un valor estable, cuyas variaciones son mínimas respecto de las variaciones que ocurren en el medio externo. No importa cuánto cambie la concentración de sodio en el medio externo, por ejemplo, si el medio interno mantiene una concentración de sodio entre 140 y 144. Es bastante estable, pero no una cuestión, un valor bien fijo. Esa es la estabilidad del líquido intracelular. Ahora, de acuerdo al concepto de Cannon, ¿cuáles son los parámetros que normalmente están bajo control homeostático? Es decir, mecanismos que permiten que el organismo los mantenga bastante estables. Uno de ellos es la osmolaridad. De esto vamos a hablar en las clases que siguen. Y otro de los parámetros que se mantienen relativamente bien controlados es la temperatura corporal. Otro parámetro que se mantiene relativamente bien controlado con la participación del riñón y del sistema respiratorio es la concentración de protones en el
Pero además hay parámetros materiales para las necesidades celulares. Estos estos son parámetros ambientales, estos parámetros de sustancias. La concentración de nutrientes, ustedes la cambian periódicamente. Cada vez que ingieren alimentos, están cambiando la concentración de nutrientes del medio ambiente externo que rodea las células, ¿ya? Pero la concentración de esos nutrientes en la misma célula no va a variar en la misma magnitud. Y entonces, nutrientes, agua, sodio, calcio y otros iones y la concentración de oxígeno. Cuando ustedes requieren más oxígeno para mantener la actividad celular, ustedes ponen en juego sin darse cuenta, pero hagan cuenta de que vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a salir a correr. Para correr, ustedes necesitan realizar actividad mecánica, la contracción muscular. La contracción muscular requiere energía. Por lo tanto, ustedes requieren que se produzca más energía. Y para producir más energía requieren combustible, glucosa u otras sustancias químicas que generan los combustibles, y comburente. Y el comburente es el oxígeno. Por lo tanto, ustedes cuando están corriendo, automáticamente tienen que aumentar el aporte de oxígeno. Y ustedes se dan cuenta de eso porque lo que hacen es aumentar la ventilación, aumentan la frecuencia o aumentan la amplitud de la ventilación, cuyo objetivo es aumentar el aporte de oxígeno a las células. ¿Estamos? Ahora, además, aquí otros parámetros que están bajo control hemostático son las secreciones internas que tienen efectos generales y continuos. Las hormonas, este es otro gran capítulo que entre los próximos semestres vamos a conversar, que son sustancias químicas que tienen que mantenerse relativamente estables porque son las que regulan el funcionamiento de muchos procesos químicos en las células. Y estas sustancias permiten que las células se comuniquen entre sí o que el organismo, el sistema de control, se comunique entre sí. Ahora, en términos genéricos, vamos a hablar de homeostasis todas las veces, pero en términos genéricos, si no se logra mantener la homeostasis para los parámetros que hemos comentado, los parámetros ambientales, los parámetros internos, etc. Si no se logra mantener la homeostasis, la función normal se interrumpe y uno ingresa en lo que se llama un estado patológico o de enfermedad. Un estado patológico entonces se produce cuando el organismo no es capaz de mantener la homeostasis. Ahora, cuando el organismo es capaz de mantener la homeostasis, nosotros decimos este sujeto tiene una función normal. Y ese es el ámbito de estudio de la fisiología. ¿Sí? Si el organismo no es capaz, a pesar de los esfuerzos regulatorios que hace, vamos a verlo enseguida, si no es capaz de mantener la homeostasis, entra el organismo en un estado patológico o de enfermedad. Ahora, ¿por qué pueden producirse las enfermedades? Es por la falla interna de algún proceso fisiológico, por ejemplo, un crecimiento anormal de células en el cáncer o algunos otros tumores, una producción de anticuerpos que actúa contra los propios tejidos o insuficiente para la producción de anticuerpos, falla de algunos procesos celulares, cualquiera que este sea, trastornos hereditarios, etc. O pueden tener
las alteraciones o el origen, el estado patológico, un origen externo. Por ejemplo, la acción de sustancias tóxicas, químicas. Se han encontrado en algún lugar, en un momento, por ejemplo, sin quererlo, por supuesto, en un ambiente con gases lacrimógenos. Ese es típicamente un agente químico que está alterando la función normal. Y si están ahí, digamos, tienen una reacción nerviosa compleja que incluso les puede impedir ventilar y tienen que arrancar. ¿Sí? O también, si van caminando tranquilamente y les cae un ladrillo en la cabeza, tienen un traumatismo físico. O si se exponen con propósitos recreativos a altas temperaturas, por ejemplo, en el verano se exponen a la radiación solar. Todos ellos son traumatismos físicos que van a alterar el funcionamiento normal. Y también, de origen externo, podemos tener agentes invasores externos, virus y bacterias. Este es un amplio campo que van a ver después en bases, al final de bases 2 y en bases 3, el tema de la presencia de bacterias y virus como agentes alteradores de los fenómenos homeostáticos. ¿Para qué decir que estamos ahora en el coronavirus? Aquí que altera fundamentalmente el estado patológico. Y tan severo que se toman todas las medidas restrictivas. Entonces, si hay factores internos que rompen la homeostasis, el organismo, ya lo comenté, intenta recuperarla. Si el organismo recupera la homeostasis y mantiene los parámetros de equilibrio, permanecemos en un estado regulado o fisiológico. La mayor parte de ustedes, lo más probable es que durante mucho tiempo se mantenga en un estado fisiológico o de normalidad de la salud. Se habla habitualmente de estoy sano. Y cuando estás sano, significa que los parámetros de equilibrio regulados se están regulando homeostáticamente. Ustedes dicen, no, yo estoy sano y eso es un estado inamovible. No es así. En cada minuto ustedes tienen en su organismo elementos o fenómenos que se mantienen en un equilibrio homeostático, regulado. Ahora, si no se logra mantener la homeostasis, como lo vimos anteriormente, la función normal se altera y sobreviene la enfermedad o estado patológico. ¿Sí? Ahora, el foco principal de nuestro estudio este semestre, y en realidad de los que siguen, pero principalmente de este semestre, son los estados básicos de la regulación homeostática normal de fisiología. El estudio de las funciones orgánicas en un estado de compensación anormal, que son las enfermedades, se conoce como fisiopatología. Y la fisiopatología ustedes la van a estudiar con más detalle más adelante. Gráficamente lo que estamos conversando es esto. Un organismo en estado de homeostasis genera cambios internos frente a distintos cambios externos. Ya les dije, por ejemplo, la temperatura ambiental genera cambios internos y este cambio interno va a generar pérdida o modificación de la homeostasia y el organismo intenta compensar o recuperarla. Cuando esta compensación tiene éxito, el organismo se mantiene sano y tenemos la vuelta al organismo homeostático y va al cambio interno, etcétera, y se da la vuelta por aquí. José Tomás, usted quería hablar. Hola, profe, buenos días. Hola. Quería consultarle, cuando hablemos de
cambio, o sea, de medio interno y medio externo, en el fondo, cuando hablemos de medio interno, ¿va a corresponder al LEC? No, cuando hablemos de los fenómenos internos en el organismo, vamos a hablar de las funciones de las células, pero también vamos a hablar del medio externo, el medio ambiente que rodea al organismo. Fundamentalmente, nosotros nos vamos a referir a los cambios en el medio externo que rodean al organismo. Vamos a hacer referencia a uno u otro en cada oportunidad. No hay que... se usa el mismo concepto para ambas situaciones. Cuando estamos hablando de lo que ocurre dentro del organismo o cuando estamos hablando de lo que ocurre del organismo en conjunto con el medio ambiente que lo rodea. ¿Sí? Ya. Entonces, nosotros nos damos vuelta aquí en este circuito. Se pierde la hemostasia o digamos se modifica. Aquí no estoy hablando de pérdida de la hemostasia, sino que se modifica. El organismo la recupera, tiene éxito en la compensación y volvemos al estado de homeostasia. Ahora, si la compensación que el organismo pone en juego para modificar la homeostasia o para recuperar la homeostasia no tiene éxito, nosotros tenemos una enfermedad. Entonces el estado de salud y enfermedad está en relación de cómo el organismo ha tenido éxito en compensar y recuperar la homeostasia del organismo con el medio externo que lo rodea. Ahora, la ausencia o incapacidad de compensación, adivina dónde lleva. Ahí mismo. ¿Sí? La muerte es una incapacidad del organismo de recuperar la compensación. Daisy Jacqueline. Hola, profe. Hola. Disculpa, pero creo que lo hemos pasado en el tiempo. Capaz. No, son las 10:50, era hasta las 10:30. Sí, ya. Ok, miren, les voy a mostrar esto. Con esto vamos a empezar la sesión próxima. Cómo se produce la compensación en el organismo y cómo funciona un sistema de control. ¿Estamos? Le agradezco, Daisy, que me haya advertido. Estamos efectivamente pasados en el tiempo. A mí, cuando me dan cuerda, me dura harto rato, entonces no siempre pongo atención al reloj. Voy a traer un cronómetro de mi cocina para la próxima sesión, para tener claro cuándo tengo que interrumpir. Como yo voy a estar a cargo de varias de las sesiones de clases, lo vamos a ver entonces al comienzo de la próxima sesión. ¿Cuándo es? ¿Mañana? Sí. Sí, profe, mañana en Sí. la mañana. Mañana en la mañana, entonces, partimos con esta lámina. ¿Ya? Ok.